estábamos explicando el momento de una fuerza. Vamos a repasar, hacer un breve repaso de lo visto hasta ahora. Estamos estudiando el momento de una fuerza y decíamos que habíamos definido el momento de una fuerza como el momento del vector, pero en este caso el vector es la fuerza, es decir, R por F. Yo recordaré rápidamente que cuando llegó el tema de vectores definimos lo que era el momento de un vector respecto a un punto. Y decíamos que ese vector podía ser muchas cosas. Bueno, pues si el vector en concreto es la fuerza, tendré el momento de una fuerza, R por F, ¿vale? Si el vector es la P, la cantidad de movimiento, pues tendré el momento angular o cinético. Y estamos viendo que para el caso concreto de, veíamos también como de la derivada de L con respecto al tiempo se obtenía la M, es decir, que la M, el momento de una fuerza, era la variación del momento angular con respecto al tiempo. Bien, también dijimos en el teorema de conservación del momento angular que si la M por cualquier motivo fuese cero, pues si la M vale cero, como esto es la derivada con respecto al tiempo, la derivada de L con respecto al tiempo vale cero, es decir, que L es constante, es decir, que en cualquier movimiento cuya M valga cero, la L tiene que ser constante en cualquier movimiento. Concretamente, esto va a pasar en las fuerzas centrales. ¿Cuáles son las fuerzas centrales? Pues las que son paralelas, la R y la F. Entonces, claro, su producto vectorial va a valer cero. Si su producto vectorial va a valer cero, es decir, que estamos en esta situación, MR por F, su producto vectorial va a valer cero, pues entonces la M va a valer cero y la L va a ser constante. ¿De acuerdo? Entonces, al ser la L constante, podremos decir que se mantiene el momento cinético. El momento angular o cinético va a ser constante. Bien, ¿y eso dónde va a pasar? Pues va a pasar siempre que la M sea cero, concretamente las fuerzas centrales. ¿Y cuáles son las fuerzas centrales? Pues como hemos dicho, aquellas en donde la R y la F tengan la misma dirección. Bien, pues vamos a estudiar esto más detenidamente para el movimiento planetario. Es decir, toda partícula que se mueva bajo la acción de la fuerza central tiene momento cinético constante, concretamente el momento planetario, pero vamos a verlo detenidamente. Bien, que la L sea constante, ¿qué significa? Pues la L sea constante significa tres cosas. ¿Que va a ser constante quién? El módulo. ¿Que va a ser constante quién? La dirección. Y que va a ser constante el sentido. Que va a ser constante el módulo, que va a ser constante la dirección y que va a ser constante el sentido. Vamos a ver. Que la L sea constante. La L es un vector, no olvidemos que es un vector. Significa que va a ser constante en módulo, que va a ser constante en dirección y que va a ser constante en sentido. De cada una de estas tres cosas vamos a obtener una información interesante. Como va a ser constante en dirección, ¿eso qué significa? Que esta partícula va a estar contenida siempre en este plano. Es decir, la partícula no va a poder ni subir ni bajar, no va a poder abandonar del plano. El movimiento será por fuerza el que sea, pero en este plano. En un plano, en el plano este. No puede salirse del plano porque si se saliera del plano ya la L dejaría de ser constante en dirección. La L vendría para acá o para acá, cambiaría de dirección. Entonces, por tanto, la M hará lo que quiera, el movimiento que quiera o que pueda, según las leyes de Newton. Pero lo que está claro es que el movimiento tiene que estar contenido en un plano. Evidentemente, esto se cumple en las leyes de Kepler. Los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol, ocupando el Sol uno de los focos. Una órbita elíptica, una elipse, está contenida en este plano. Luego ya hemos sacado la primera información importante que podemos obtener del hecho de que la L fuese constante, y es que el movimiento va a ser en un plano. La segunda es que el signo de L va a ser también constante. O sea, si es positivo seguirá siendo positivo y si es negativo seguirá siendo negativo. ¿Esto en qué se traduce?
Pues que la partícula no va a invertir su movimiento, es decir, no va a empezar a moverse así y cuando llegue a un punto va a volver a moverse en sentido contrario, es decir, va a permanecer siempre con el mismo sentido de giro. Si este era inicialmente el sentido de giro, pues seguirá con este, y si el sentido de movimiento era contrario, pues seguirá con el otro, pero nunca puede cambiar el sentido. Es decir, ya tenemos dos consecuencias importantes de la conservación de L. Primero, que el movimiento va a ser en un plano. Segundo, que el movimiento no va a haber posibilidad de retroceso, ¿vale? Porque el signo de L tiene que ser siempre positivo, y para que hubiera retroceso haría falta que la velocidad cambiase en algún momento de sentido, y eso no es posible. Bueno, pues ahora tan solo me queda sacar información de el hecho de que el módulo sea constante. La L es un vector, como hemos dicho. Que sea un vector y que sea constante significa que hay tres cosas que son constantes, que son el módulo, la dirección y el sentido. Ya hemos explicado que al ser constante la dirección, el movimiento tiene que ser un plano. Ya hemos explicado también que al ser constante el signo, el movimiento no puede haber movimientos de retroceso, y vamos a ver qué información podemos obtener del hecho de que el módulo sea constante. Y eso lo vamos a ver en lo que se conoce como la ley de las áreas. Bien, la conservación en la dirección implica que la trayectoria de la partícula bajo la acción de una fuerza central es plana, como hemos dicho, así ocurre en el movimiento planetario. Por ser constante el sentido, la partícula se mueve siempre en el mismo sentido, es decir, no puede haber movimiento de retroceso, como se deduce la regla del tornillo, que nos da la ley del sentido del producto vectorial. Y ahora vamos a ver lo que estábamos diciendo, que es la consecuencia, todas son importantes, pero que es la conservación del módulo. Y la ley de conservación del módulo da lugar a la ley conocida como ley de las áreas, que fue descubierta, enunciada por Johannes Kepler, tras el estudio exhaustivo de los datos obtenidos por su compañero y rival Tycho Brahe. Bien, entonces, teniendo en cuenta la relación entre el área y el producto vectorial, el área diferencial A barrida por el vector de posición en intervalo de tiempo es, vamos a ver, si nosotros recordamos rápidamente cuáles eran las propiedades del producto vectorial, nosotros sabemos que si me fijo en este punto O, trazo el radiovector R, y me fijo en este triángulo que se me forma aquí, R, y este es diferencial R, este punto será R más diferencial R. Evidentemente aquí se me ha formado un triángulo, donde R es el vector posición inicial, diferencial R es lo que ha cambiado el vector posición, y este sería el vector final, R por diferencial R. Y si yo me fijo en las propiedades del producto vectorial, cuando las explicamos, yo demostré que el producto vectorial de dos vectores me daba el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Es decir, que si yo multiplico R por diferencial R, vectorialmente, aquí lo tengo, R por diferencial R, me daría el área de todo este paralelogramo. Bueno, me daría el área, me daría un vector que tendría de dirección pues perpendicular al plano que forman R diferencial R, es decir, la misma dirección que L, de sentido el de avance que acorcho, etcétera. Pero concretamente en el módulo, cuando yo calculaba el módulo de este producto vectorial, ¿qué era lo que obtenía? Pues obtenía que el módulo de este producto vectorial de R por diferencial R era el área de todo este rectángulo. Si yo me fijo en este triángulo, está claro que el área de este triángulo será un medio de este producto vectorial, es decir, diferencial A sin flechita de vector, porque estoy hablando de áreas, de módulos, estoy hablando ya de vectores, me estoy limitando a módulos, sería un medio de un medio de R por diferencial R. Bueno, pero por definición de velocidad, la velocidad es la derivada de R con respecto al tiempo, o si el diferencial t lo paso aquí a la derecha, me quedaría que diferencial t, aquí lo tenemos, diferencial R, diferencial t es igual a v. Si lo paso a la derecha me quedaría que diferencial R es v por diferencial t. Entonces esta expresión podría quedar como diferencial área es igual a un medio de R por v por diferencial t, ¿vale? Es decir,
ya estamos en este punto, donde no he hecho más que sustituir diferencial R por V diferencial T, ¿vale? Muy bien. Bueno, si yo ahora divido por diferencial T, es decir, esta diferencial T lo paso aquí a la izquierda, este está aquí multiplicando, lo paso aquí a la izquierda dividiendo, me quedaría diferencial área, diferencial T es igual a un medio de R por V. Entonces este diferencial T lo paso para acá. Entonces me quedaría que diferencial área, diferencial T es igual a un medio de R por V, como tenemos aquí. Diferencial área, diferencial T es igual a un medio de R por V. Si yo multiplico aquí M y divido por M, la expresión no me cambia, es decir, multiplico por la masa y divido por la masa y me fijo que R por M por V va a ser L, y aquí me quedaría dividido por la masa, es decir, me quedaría que la derivada de A diferencial T, es decir, la derivada del área con respecto al tiempo es un medio de L partido por M. Y alguien puede preguntarse, bueno, ¿y esta L partido por M de dónde la hemos obtenido? Pues de multiplicar aquí la masa en el numerador y dividirlo por ¿quién? Por la masa. Esta parte de arriba del numerador, que me quedaría R por M por V, pero R por M por V, ¿quién es? La L. Y abajo me quedaría una M dividiendo, es decir, que me quedaría esto. La diferencial área con respecto al tiempo es un medio de L partido por M. Dicho de otra manera, la variación del área barrida por ese vector con respecto al tiempo es un medio de L partido por M. Repetimos entonces, la variación del área barrida con respecto al tiempo, o dicho de otra manera, la velocidad areolar, es un medio de L partido por M. Pero L, no estamos hablando en el caso concreto del movimiento planetario, no estamos hablando de movimiento bajo una fuerza central. Sí, y si la fuerza central, ¿cuánto vale M? M es el momento, es R por F, pero si la fuerza central, R y F son paralelos, es decir, M vale 0, es decir, L es constante, es decir, que en el movimiento bajo una fuerza central, la L es constante, la M es constante, y todo esto como es constante, es decir, que la derivada del área con respecto al tiempo es constante. Dicho de otra manera, la velocidad areolar es constante. Conclusión, la velocidad areolar de una partícula que se mueve bajo la acción de una fuerza central es constante. Es decir, el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. Esta es la ley de las áreas. Bueno, pues sí, lo tenemos aquí representado. Este es el punto más alejado, o uno de los puntos más alejados de la Tierra con respecto al Sol. Las órbitas ya demostraremos que no son circulares, sino son órbitas elípticas, y entonces, ocupando el Sol uno de sus focos. Entonces el radio vector, es decir, el radio que une el Sol con el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, que cuando la Tierra está en su afelio, es decir, en la posición más alejada, este radio vector, ¿cómo es? Muy grande. Este radio vector, ¿cómo es? Muy grande. Entonces el área barrida por el área vector, ¿cómo es? A poco que nos movamos por aquí, el área barrida es muy grande, porque el radio vector es muy grande. Entonces su variación, su velocidad aquí va a ser muy pequeña. Sin embargo, cuando estamos en el perihelio, ¿qué ocurre? Porque este radio vector es muy pequeño. Entonces el planeta va a tener que ir mucho más rápido para barrer el mismo área. Entonces visualmente es fácil de comprender o fácil de interpretar. La Tierra aquí va muy despacito, porque este radio vector es muy grande, y claro, a poco que se mueva, el área barrida va a ser muy grande. Pero cuando la Tierra vuelve con su movimiento a estar más próxima al Sol, es decir, nos acercamos al perihelio, el radio vector, como es muy pequeño, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que el planeta se va a tener que mover mucho más rápido en este trozo de aquí que en este trozo de aquí. Es decir, que el hecho de que las áreas sean constantes implica que la velocidad de la Tierra no va a ser la misma en toda la trayectoria. Aquí va a ser mucho más grande que aquí. Esta es la segunda ley de Kepler, la ley de las áreas, y se obtiene directamente, como hemos visto, de la conservación de L. Como la derivada de A con respecto al tiempo es constante, pues la velocidad aerolar es constante. Esto le costó a Kepler bastante más trabajo, y bueno, logró
las leyes de Kepler pues son importantísimas y aportan una visión nueva. Ya se explica el movimiento, se explica el cómo, no el por qué. Se explica el cómo de cómo se mueven los astros, cómo se mueven los planetas, pero no el por qué. Eso ya lo explicaría Newton con sus leyes de gravitación universal y con sus leyes de la dinámica. Pero constituye un avance muy importante. Vamos a ver un ejemplo. Un planeta imaginario, el que sea, se mueve en una órbita elíptica de mucha excentricidad, es decir, la circunferencia prácticamente ya no se parece a una circunferencia, sino que es prácticamente es una hélice muy achatada, por decirlo de alguna manera. El que tenga mucha excentricidad significa que se parece muy poco ya a una circunferencia, sino que está muy achatada, la E es muy grande. Entonces el planeta imaginario se mueve como una órbita elíptica de mucha excentricidad alrededor del Sol. Cuando está en su perihelio, es decir, posición más próxima al Sol, su radio vector vale 4 por 10 elevado a 7. Esto es 10 elevado a 7 kilómetros. Y cuando está en su afelio, R sub P vale 15 por 10 elevado a 7 kilómetros. Es decir, que cuando está más cerca vale 4 por 10 elevado a 7 y cuando está más lejos vale 10 elevado a 7. Si V sub A vale 1000 kilómetros por segundo, calcular. Bueno, la velocidad en V sub P. Bueno, pues muy fácil. El planeta, o sea, me están diciendo que si conocemos el R sub A y el R sub B, conocemos su vector posición R sub A y su vector posición R sub B, conocemos su velocidad V sub A, pues calcular quién, V sub B inmediata. Bueno, pues por la conservación del momento angular, M por V por R, el momento angular en A tiene que ser igual que el momento angular en B. La masa del planeta y la masa del planeta no cambia, es constante, estos se pueden ir, se va con este. CV sub A, R sub A, R sub B y no sé V sub B, pues despejando me queda que V sub B, V sub A por R sub A partido de R sub B, sustituimos aquí, hacemos las cuentas y sale 266,6 kilómetros por segundo. Es decir, un resultado que cuantitativamente nosotros ya sabíamos. Aquí, que está muy lejos, se mueve mucho más despacio. Fijémonos, 266. Mientras que aquí se movía ¿a cuánto? A 1000 kilómetros por segundo. Y aquí se mueve, en el afelio se mueve ¿a cuánto? A 266,6 kilómetros por segundo. Dicho de otra manera, como nosotros ya sabíamos, cuando está más alejado el planeta se mueve mucho más despacio que cuando está más cerca, que se tiene que mover más rápidamente para que las áreas barridas coincidan. Bien, y lo segundo, la velocidad aerolar del planeta. Pues la velocidad aerolar es la derivada del área con respecto al tiempo, o S, se usan las dos notaciones, S o A, y va a ser L partido por 2M. ¿Y quién es L? Esto lo acabamos de demostrar. Pues M por V por R partido por 2M. No olvidemos que R sub A en este punto y V sub A son perpendiculares. El seno de 90 vale 1, entonces aquí el módulo de L sería módulo de M por módulo de R por módulo de V por seno del ángulo que forma. Es decir, me queda MV sub A, R sub A. Esta M y esta M, ¿qué les pasa? Se van y sustituyendo me queda 2 por 10 elevado a 10 kilómetros al cuadrado partido por segundo. Y con esto quedaría terminado este tema y explicada las principales leyes de Kepler, que veremos más adelante, pero muy rápidamente, ya puesto que han quedado suficientemente estudiadas en este tema. Queríamos aprovechar para ver las leyes de Kepler y más adelante las repasaremos, pero ya, como hemos dicho, más brevemente que en esta ocasión. Con esto queda terminado el tema.